A menudo en casos sin resolver, veremos a testigos presentarse, espectadores que han visto eventos extraños o personas notables conectadas a una investigación en curso. Pero ¿qué sucede cuando el único testigo real es una mascota, un animal dejado a regañadientes o incluso involucrado en un delito? En este episodio, examinaremos solo algunos casos de esta naturaleza, mientras exploramos 3 casos en los que los animales fueron testigos de misterios sin resolver. Pero primero, me gustaría agradecer a Jardín Morado por patrocinar el episodio de hoy. Si te interesa la astrología, las lecturas psíquicas o las lecturas de tarot, entonces Jardín Morado es un sitio exclusivo para ti. Puedes elegir conectarte a través de texto, llamada telefónica o videollamada, y hablar con cualquiera de los cientos de asesores que han sido verificados y votados por ti. Cada uno de los asesores tiene un video biográfico, donde explican su experiencia, historia y especialización. Algunos ofrecen lecturas de ángeles y análisis de sueños también. Si eso suena como algo que te interesa explorar, puedes probarlo hoy mismo yendo a trypurplegarden.com/coldcasedetective o haciendo clic en el enlace en la caja de descripción a continuación. Como bono adicional, los nuevos clientes de Jardín Morado pueden obtener una primera depósito de $10 igualada usando el código coldcasedetective. Y ahora, sumérgete en los misterios de hoy. Cursor Jensen. Cursor Jensen, 14 años, desapareció en Napier, Nueva Zelanda el 1 de septiembre de 1983, poco antes de su 15 cumpleaños. Cursor era una entusiasta jinete y amante de los animales que disfrutaba pasar su tiempo libre con su caballo Comodoro y haciendo voluntariado en la clínica veterinaria local. Entre las 2:45 y las 3 de la tarde del 1 de septiembre, Cursor recogió a Comodoro de su corral junto a su casa en camino de la curva del río y cabalgó hasta la playa de Aguatoto. La última vez que se vio con vida a la joven de 14 años fue después de las 4 p.m. cerca de un antiguo emplazamiento de artillería de la Segunda Guerra Mundial, cerca de la desembocadura del río Tutankamón, donde se describió que tenía la cara ensangrentada. En ese momento todavía tenía a Comodoro con ella. Cuando Cursor no regresó a casa a las 5:30 de la tarde, su familia se preocupó y notificó a las autoridades de su desaparición, aunque nunca se encontró rastro de Cursor. No obstante, tras su desaparición su caballo Comodoro fue recuperado. Lamentablemente, la localización de Comodoro no brindó pistas útiles a los investigadores. Parecía estar vagando sin rumbo cerca del puente del río. La búsqueda inicial de Cursor se canceló a las 11:30 de esa noche, y comenzó de nuevo la siguiente mañana al amanecer. Las búsquedas posteriores fueron ayudadas por voluntarios locales, y aunque se exploraron el río local y otras vías fluviales, nunca se encontró ninguna evidencia que llevara a los investigadores hasta el joven de 14 años. El 6 de septiembre, el Daily Telegraph ofreció una recompensa de $5,000 por cualquier información que condujera a la recuperación de Cursor, pero el dinero no fue reclamado. Varios psíquicos y médiums dieron su perspectiva a lo largo de los años, pero los detectives los describieron como poco útiles. Inicialmente los investigadores creían que Cursor pudo haber caído de su caballo, después de encontrar partes de una brida y huellas de cascos, cerca del emplazamiento de un cañón de la Segunda Guerra Mundial, y una vez que comenzaron a llegar testimonios de testigos, teorizaron que algo inapropiado le había sucedido a la adolescente después. Quizás uno de los avistamientos más notables en el caso fue de una joven que coincidía con la descripción de Cursor, cerca del emplazamiento de un cañón de la Segunda Guerra Mundial. La chica estaba siendo sostenida a distancia por un hombre europeo que se describe como de 5 pies 9, y entre 45 y 50 años de edad. El mismo transeúnte notó que un vehículo utilitario o camión blanco con los lados marrones estaba estacionado cerca. Otro testigo afirmó haberse detenido y hablado con Cursor en este mismo lugar, y reportó que el joven de 14 años tenía la cara ensangrentada. La joven explicó que se había lesionado después de caerse de su caballo. Agregó que estaba esperando a sus padres ya que alguien ya había ido a alertarlos. El último avistamiento notable vino de un testigo que declaró que a las 4:30 de la tarde había pasado junto a un vehículo utilitario blanco que salía del puente.
Describió al conductor como un hombre blanco con cabello castaño de alrededor de 20 a 30 años. Informes indican que abrazaba a una chica en el asiento del pasajero, mientras manejaba con una mano. Mientras tanto, Comodoro el caballo de Cursor fue visto por varios testigos poco después atado al emplazamiento de la artillería. Con los años, surgieron varias pistas, confesiones y sospechosos, pero ninguno condujo a Cursor. Un trabajador de huerta llamado Juan Russell le dijo a la policía que había visto al joven de 14 años con un hombre calvo de mediana edad cerca de la playa. Sin embargo, este hombre nunca fue localizado, y los investigadores comenzaron a sospechar que Juan Russell estaba tratando de desviarlos de su pista. Russell tenía una condena previa por violación, y más tarde se identificó a sí mismo como el hombre que fue visto con Cursor en el emplazamiento de la pistola. Aunque se registraron su casa y su vehículo, no se encontró ninguna evidencia que indicara que la joven había estado presente. Sin embargo, la policía recuperó una cuerda de un toldo que Russell había sido encargado de deshacerse en nombre de sus empleadores. Esta misma cuerda se había utilizado para atar a Comodoro al emplazamiento del cañón. En 1985, 2 años después de que ella desapareciera, Russell asumió la responsabilidad de la desaparición de Cursor y admitió que le había quitado la vida. Sin embargo, se retractó poco después y nunca se presentaron cargos contra él. 7 años después, en 1992, Russell se quitó la vida. Se había alojado en una casa de huéspedes en la ciudad de Hastings, después de su salida del hospital Lago Alicia, donde había estado recibiendo ayuda en su instalación psiquiátrica. Russell no dejó ninguna nota para explicar sus acciones, y no confesó estar involucrado en la desaparición de Cursor. En 2009, un oficial a cargo del caso declaró que probablemente había más pruebas que sugerían que Russell no estaba involucrado que las que indicaban que sí lo estaba. En 1999, otro individuo en Melbourne, Australia, admitió un asesinato, pero no había pruebas que respaldaran sus declaraciones. Luego, en 2012, se descubrieron huesos humanos en Napier, cerca de la calle Hastings. Los restos incluían un cráneo, pero se descubrió que no eran de Cursor. Las autoridades creían que los restos no estaban vinculados a un delito debido a su antigüedad. En 2018, un oficial que originalmente trabajó en el caso en los años 80, le dijo al New Zealand Herald que sentía que, citando, el estúpido maldito camión blanco, refiriéndose al vehículo utilitario, había interferido con el caso. Creía que era posible que podría no existir en absoluto, y que obstaculizaba los recuerdos de las personas de lo que habían visto el día de la desaparición de Cursor. Cursor Jensen tenía 14 años cuando desapareció de Napier, Nueva Zelanda, el 1 de septiembre de 1983. Fue vista por última vez montando a su caballo, Comodoro, en la playa de Autoto antes de ser vista en el emplazamiento de armas cercano. Si tienes alguna información sobre el caso de Cursor, puedes llamar a la policía de Napier al 06-831-0700. Gail Joyner. Gail Lorraine Joyner, de 13 años, fue vista por última vez en Tanotazasa, Florida, el 22 de septiembre de 1972. Después de regresar a casa de la escuela ese día, comió un sándwich y decidió sacar a pasear a su mapache mascota, Bandido, a quien a menudo sacaba con correa. Ambos salieron juntos y Gael fue vista por un transeúnte cerca de un vehículo blanco, estacionado al borde de un área boscosa. La niña de 13 años nunca regresó a casa ese día, y ni ella ni Bandido han sido vistos o escuchados desde entonces. Los padres de Gael no piensan que se haya ido voluntariamente. Con 6 hermanos, estaba acostumbrada a un hogar bullicioso, y no tenía problemas en casa. Ella estaba muy unida a sus hermanos, especialmente a su hermano mayor, y aunque la familia se había mudado recientemente de Michigan a Florida, Gael, según todos los informes, se estaba adaptando bien, y ya había hecho nuevos amigos. Es notable que la niña de 13 años tampoco llevaba zapatos en el momento de su desaparición, y no había llevado ninguna de sus pertenencias, lo cual parece extraño si tenía la intención de huir de casa. Los padres de Gael sospechan que fue llevada a la fuerza, creyendo que su hija podría ser engañada con una falsa sensación de seguridad por alguien que mostrara interés en Bandido, a quien le encantaba mostrar a la gente. Los testigos que se presentaron después de que se informó su desaparición detallaron haberla visto cerca del área boscosa con el coche blanco. Sin embargo, el vehículo no ha sido encontrado ni identificado, y además nadie la vio entrar en él. No está claro si el conductor estuvo involucrado en su desaparición, pero la hermana de Gael, Linda, recordó que horas antes de que su hermana desapareciera, ella también había sido abordada por un extraño en un coche blanco que había intentado atraerla al interior, lo que indica que un depredador pudo haber estado merodeando por la zona en busca de una víctima. Una extensa búsqueda en la zona local, que involucró a 200 voluntarios perros rastreadores, helicópteros y buzos, no logró producir ninguna evidencia de la adolescente desaparecida.
La policía registró un vertedero local después de recibir un aviso de un individuo anónimo, pero no encontró nada. A lo largo de los años, los investigadores han llevado 17 mapaches a los padres de Gael, quienes creían que podrían identificar a Bandido debido a las cicatrices distintivas que tenía por una quemadura en su pie y un rasguño en su nariz. Se descartó que los 17 mapaches fueran Bandido. A lo largo de los años, varias personas han confesado haberse llevado a Gael. En el otoño de 1973, Juan Pablo Witt y Gary Tillman confesaron haber secuestrado y quitado la vida a un niño de 11 años, llamado Jonathan Kushner, en Tampa, Florida. Se sospechaba que los dos hombres podrían estar vinculados con el caso de Gael, pero nunca se encontró evidencia que los conectara con la desaparición. Y Witt fue ejecutado posteriormente en 1985. El asesino en serie Geraldo Staino fue otra persona que se pensó que podría estar vinculada con la desaparición. Según el libro Blind Fury de Ana Flores Staino, confesó haber quitado la vida de la joven, pero luego se retractó de su confesión. Staino fue principalmente activo en el este de Florida, y su primer asesinato confirmado ocurrió en 1973. A lo largo de su carrera criminal, hizo numerosas confesiones falsas, o al menos cuestionables, y admitió los asesinatos de 41 mujeres antes de ser ejecutado en 1998. El caso de Gael aún está sin resolver. Una Juana Doe con el número de caso 16.314 tiene un sorprendente parecido con Gael, pero se ha descartado que sea la niña de 13 años. Gael Joyner, de 13 años, fue vista por última vez en Tonatassasa, Florida, el 22 de septiembre de 1972 cuando sacó a pasear a su mapache, Bandido. Gael se describe como una mujer blanca con cabello rubio castaño y ojos marrones. En el momento de su desaparición, medía 5 pies de altura y pesaba 100 libras. Cuando fue vista por última vez, llevaba un top a rayas azul marino y blanco, jeans de la marca Levi y no llevaba zapatos. Gael también tiene pecas en su cara y una cicatriz en su mejilla. Si aún está viva, tendría 63 años. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Hillsborough al 81324780000, Julia Williams y Lola Winans. El 19 de mayo de 1996, Julia Williams, de 24 años, y Laura Lola Winans, de 26 años, comenzaron un viaje de senderismo en el Parque Nacional Shenandoah, ubicado en las montañas Blue Ridge de Virginia del Norte, en compañía del Golden Retriever de la pareja. Tasha. Las dos mujeres estaban celebrando el nuevo trabajo de Lola, el cual planeaba comenzar el 1 de junio, pero para el 31 de mayo ninguna de las mujeres había sido vista o escuchada. La pareja no había regresado de su viaje de celebración, por lo que el padre de Julia reportó a su hija como desaparecida. No pasó mucho tiempo antes de que los guardabosques comenzaran una búsqueda. Localizaron el coche de la pareja justo al norte de Skyland Lodge, y finalmente se toparon con Tasha, que estaba suelto y deambulando por el parque. La siguiente noche encontraron a las dos mujeres. Sus cuerpos todavía estaban en su campamento en sendero nupcial. Les habían cortado la garganta. Aunque el área alrededor de su campamento estaba concurrida, probablemente pasaron desapercibidos porque estaban fuera del sendero. Las regulaciones de áreas silvestres de entonces exigían que los excursionistas acamparan lejos de senderos, caminos de bomberos y zonas desarrolladas. Los investigadores armaron una línea de tiempo vaga de los últimos movimientos de la pareja usando su cámara. Las fotos indicaban que habían llegado al parque el 19 de mayo, y se adentraron en el bosque por el sendero Cañón del Roble Blanco antes de salir de la zona días después. Luego pidieron un aventón a un guardabosques del parque donde renovaron sus permisos de acampada, antes de partir de nuevo. Tras escalar Hawksville, la cumbre más alta del parque, establecieron campamentos cerca del sendero de los Apalaches. Poco después de esto fueron atacados de manera violenta y mortal. La investigación sobre las muertes de Lola y Julia se estancó poco después de comenzar. No fue hasta julio de 1997 que finalmente se produjo algún movimiento, cuando una turista canadiense llamada Yvonne Malbasha fue obligada a salir de la carretera y de su bicicleta por un hombre que conducía un camión. El hombre, identificado más tarde como Darrell David Arroz, estaba furioso mientras intentaba obligarla a entrar en su camión y le gritaba obscenidades sexuales. Yvonne logró esconderse entre los árboles mientras Arroz intentaba atropellarla, pero finalmente se rindió y se marchó. Se hallaron restricciones para manos y piernas al registrar su camión más tarde. En 1997 Arroz era un hombre soltero que vivía en Columbia, Maryland, sin hijos. No tenía antecedentes penales, pero había sido despedido de su trabajo en MCI System House de Maryland, un mes antes del ataque a Yvonne,
debido a su comportamiento agresivo. Se sabía que Ross gritaba insultos y profanidades sexuales a sus compañeros de trabajo, robaba sus almuerzos, los empujaba para que derramaran bebidas calientes, e incluso una vez golpeó un agujero en la pared del baño de hombres. Después del intento de asalto a Yvonne en 1998, a Ross se declaró culpable después de ser acusado de intento de secuestro. Le dieron 11 años de prisión. Las entrevistas posteriores que la policía realizó con Ross les llevaron a creer que él podría haber sido responsable del asesinato de Lola y Julia. Obviamente conocía el parque, mostraba un comportamiento violento y depredador hacia las mujeres, e incluso se dice que afirmó que Julia y Lola merecían morir porque eran lesbianas. Además, Ross había sido captado en las cámaras de seguridad entrando al parque el 25 de mayo, y nuevamente el 26 de mayo, aunque negó estar en la zona en esos días. También se le vio regresar una vez más el 1 de junio con 2 amigos. Admitió estar en el parque ese día. En abril de 2001, Ross fue acusado del asesinato de Lola y Julia, pero la falta de evidencia forense fue prevalente en el caso. En 2003 se probó un cabello encontrado en la escena del crimen. No coincidía con Ross ni con las víctimas. En 2004 los cargos contra Ross fueron desestimados sin prejuicio, lo que significa que podría ser acusado en una fecha posterior. Ross fue liberado de la prisión en 2011, y nadie ha sido acusado de los asesinatos de Julia y Lola. Deirdre Enright, la fundadora y directora del Proyecto Inocencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, quien formó parte del equipo de defensa de Ross a principios de los años 2000, ha presentado a otro sospechoso, el asesino en serie, Ricardo Ebenitz. Ebenitz había sido condenado por exhibicionismo indecente en 1987, y se sabía que secuestraba y abusaba de las víctimas. Sus víctimas incluyeron a Sofía Plata, de 16 años, quien desapareció del condado de Spotsylvania, Virginia, el 9 de septiembre de 1996, Kristen Lisk, de 15 años, y su hermana Katie, de 12 años, quienes desaparecieron de su jardín frontal, el 1 de septiembre de 1997, y Cara Robinson Chamberlain, de 15 años, quien desapareció del jardín de su amiga el 24 de junio de 2002, en Columbia, South Carolina. Cara logró escapar de Ebenitz e identificarlo. Posteriormente, Ebenitz huyó del estado y se suicidó mientras la policía lo rodeaba en Florida. Nunca se ha relacionado a Ebenitz con el caso, y los investigadores aún no han comparado su ADN con el que se recuperó de la escena del crimen. Hasta ahora el caso sigue sin resolverse. Laura Lola Winans, 26, y Julian Julia Williams, 24, fueron vistas por última vez, el 24 de mayo de 1996, en el Parque Nacional Shenandoah, Virginia. Fueron encontradas muertas el 1 de junio. Lola es una mujer blanca de 1.72 metros y 72 kilogramos, mientras que Julia es una mujer blanca con cabello castaño mediano. Medía 5'9" y pesaba 125 libras en el momento de su muerte. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes contactar a la División de Richmond del Federal Bureau of Investigation al 804-261-1044. Alternativamente, puedes enviar una pista anónima en línea en tips.fbi.gov, y ahí tienes los hechos. Por favor, deja tus teorías y especulaciones en un comentario abajo. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.